Hermanos y amada iglesia, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor en esta mañana. Un domingo que el Señor nos permite una vez más estar conectados juntamente con ustedes la gran mayoría desde sus casas. Y Dios los bendiga por el tiempo que ustedes han apartado para estar con nosotros en este día. Y queremos continuar este tiempo de agradecimiento al Señor, un tiempo de alabanza, un tiempo de gratitud, un tiempo de adoración al Señor. Siempre estamos acostumbrados quizás a decir, a hablar y hablar, pero pocas veces nos callamos y prestamos atención a lo que Dios nos quiere decir. Recordemos que la comunicación es mutua, tanto de nosotros con Él como Él de nosotros. Y justamente en esta mañana vamos a hablar de esto. Vamos a hablar acerca de lo que el Señor nos demanda, de lo que el Señor nos promete. Y nuestra meditación en esta mañana está basada en un versículo muy conocido, de mucha importancia también para nuestra vida, que nos ha animado y nos ha conducido a explorar esos secretos de Dios a través de la oración. Y quisiera una vez más que ustedes donde están, si tienes una Biblia ahí en tu mano, pues ábrela juntamente conmigo y vamos a buscar en Jeremías capítulo 33. Vamos a dar lectura de los primeros 3 versículos. Saludos a todos los hermanos que están conectándose también desde muy lejos. Que Dios los bendiga. Un abrazo también para ustedes. Es un privilegio el poder compartir y llegar a sus hogares en esta mañana. Si ya lo encontraron, entonces vamos a dar lectura. Jeremías capítulo 33, versículo 33, versículo 1 al 3. Dice así: restauración de la prosperidad de Jerusalén. ¿Estamos listos entonces? Vamos a leer estos 3 primeros versículos. Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oramos un momento. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor Jesús, conectarnos con muchas familias, con la Iglesia Betel, Señor, y también, Padre Santo, con aquellas personas que quizás verán el video diferido, Señor, y oramos para que tu presencia, Señor, nos acompañe y podamos, Señor Jesús, en tu presencia bendecirte y adorarte a través también, Señor, de la meditación de tu palabra. Gracias te damos en esta mañana por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta mañana empezar nuestra meditación recordando un poco acerca del profeta Jeremías. Jeremías era un hombre que Dios llamó para el ministerio profético. Estuvo en su tiempo profético, su ministerio, pasaron 4 reyes, desde el inicio de Josías hasta el último rey, que fue Sedequías. Su ministerio fue orientado específicamente a Judá y Jerusalén. Dios lo llamó para que llevara la palabra que él pusiera en su corazón al pueblo de Judá. Recordemos el contexto. Es que Judá se había apartado de los preceptos y de los mandamientos del Señor. Judá se había apartado del pacto que hizo con el Señor. Por lo tanto, Dios estableció ya un juicio
a Judá. Y Dios usa a diferentes profetas para anunciar esto. Y uno de ellos es Jeremías. Jeremías recibe la palabra profética de ir y hablar directamente al rey Sedequías y decirle: Sedequías, no pongas resistencia. Sedequías, Judá va a ser invadido, Jerusalén va a ser tomada. Y le dice y le anuncia de que Jerusalén va a ser destruida, incluido el templo va a ser destruido. ¿Y quiénes eran los enemigos en ese momento, en ese contexto histórico? Los enemigos que el Señor había levantado contra Israel, contra Judá específicamente, eran los caldeos. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, para ser más específicamente. 18 meses sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y después de estos 18 meses, la sitiaron. Estamos hablando más o menos entre el año 586, donde fue tomada Jerusalén. Pero Jeremías le había dicho al rey Sedequías, le había dicho de que él va a ver todo esto. Y él mismo va a ser deportado, va a ser llevado a Babilonia. Lo interesante y lo peculiar de todo esto es que cuando Sedequías escucha la palabra profética de parte de Dios, pues lo primero que hace es tomar a Jeremías y meterlo en la cárcel. Meterlo en la cárcel. Es por eso que en el capítulo 32, los primeros versículos, nos habla que Jeremías fue metido a la cárcel dentro del palacio, dentro de la casa del rey Sedequías. Se describe en la Biblia que era un patio. Por eso estos versículos nos dicen el 32.1, por ejemplo, o el 32.2, dice: entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. O sea, Jeremías había sido tomado preso y estaba en el patio de la cárcel del rey de Judá. Realmente, cuando uno observa y mira la biografía de Jeremías, fue un hombre que pasó muchos desafíos, muchas penurias. Su ministerio profético fue bajo ese contexto, bajo presión, bajo resistencia. Y en todo el libro de Jeremías vamos a ver cómo él es frustrado, dirige sus oraciones, dirige sus conversaciones con Dios y describe al pueblo como un pueblo que no puede cambiar su propia realidad, así como el leopardo no puede cambiar sus colores. Y describe al pueblo rebelde. Y él dice: Señor, tu pueblo no hace caso a tu palabra. En muchas oportunidades el Señor le muestra de que su ministerio iba a ser un ministerio que pasaría por el sufrimiento, pasaría por el dolor. Qué tremendo hombre, de verdad. Me asombra bastante la actitud de Jeremías, perseverante y fiel. Y justamente vemos en una de esos episodios de su vida, lo vemos en la cárcel, preso. Por causa de su ministerio, por causa del llamado, por causa de la palabra de Dios. Preso. Y es ahí, en el patio de la cárcel, donde viene palabra de Dios. Es allí, en el patio de la cárcel, donde Dios le habla. Ya le había hablado por varias veces, pero en el verso 33 nos da una luz a lo que queremos compartir. Dice el verso 33: vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez. No es que el Señor recién le esté hablando a Jeremías por segunda vez. Le había hablado de diferentes maneras, le había hablado en muchas ocasiones, pero por segunda vez le habla bajo un propósito. Y el propósito era de que
el pueblo de Israel o el pueblo de Judá iba a ser exiliado, iba a ser reportado, iba a ser invadido, iba a ser destruido. Lo anuncia en el capítulo 32, por primera vez cuando confronta al rey Sedequías, y por causa de esto lo mete a la cárcel. Y aquí es la segunda vez donde el Señor le habla bajo ese mismo propósito, de que el pueblo de Israel o el pueblo de Judá iba a ser invadido, y es invadido después, del que el pueblo de Judá iba a ser destruido, y es destruido después, y que el templo iba a ser destruido, y también el templo se destruyó. Pero a raíz de esto, no solamente le anuncia la destrucción y la invasión y el exilio que sufrirá su pueblo, sino también le anuncia de que su pueblo será restaurado. Y eso es lo precioso de esto, que su pueblo tendrá una promesa de restauración, que su pueblo tendrá una promesa de respiro frente a esta situación, si es que ellos se vuelven una vez más a Dios. Y Dios le habla a Jeremías por segunda vez en este contexto y le dice: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Dios le habla a Jeremías y recibe la promesa y lo anuncia. Y la promesa era la promesa de restauración de Israel. En el capítulo 33, en los demás versículos, no solamente anuncia que el pueblo regresará y tendrá un respiro, que Judá se volverá una vez más y tendrá la oportunidad de poder restaurarse una vez que viniera y cumpliera su tiempo de juicio, sino también habla del sacerdocio perpetuo a través del linaje de David. Habla también a través de cómo el Señor le traería salvación al pueblo de Jerusalén a través del Mesías. Qué tremendo es esto. Dios establece su juicio, pero le da una esperanza al pueblo de Israel. No todo estaba perdido. Él, el que había hecho los cielos y la tierra, Él que había firmado con su palabra su creación, Él que se describe en versos anteriores en el capítulo 32 y dice: en mis manos están toda la vida de los seres vivientes. ¿Acaso hay algo imposible para mí? El mismo Dios que tiene todo el poder para hacer las cosas, le está prometiendo al pueblo de Israel y le dice: vendrá el juicio sobre ti por cuanto abandonaste mi pacto, pero tendré misericordia de ti y haré abrir una brecha de esperanza para que seas restaurado. Qué tremendo que es esto. Y esa promesa viene seguida en el versículo 13. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La palabra estaba dirigida al profeta Jeremías. Vino palabra a Jeremías, vino palabra al profeta, y esta palabra era también para el pueblo de Judá. Iba a ser restaurado. Tenía una promesa. Estas palabras vinieron como un aliciento, como un consuelo para el pueblo de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Al ser invadidos, los destruyeron, hermanos. Nabucodonosor implacablemente entró y destruyó todo, hasta el templo. Pero Dios le dio una esperanza. Dios le dio una palabra de consuelo. Y esta palabra de consuelo que vino de parte de Dios para el pueblo, lo trajo a través de Jeremías. Y esta palabra de consuelo consiste en clamar a Dios. Y Él nos responderá. Y no solamente nos responderá, sino que dice la Biblia, y nos enseñará cosas grandes y ocultas
que tú no conoces. Y justamente, hermanos, lo que nos lleva a meditar en esto es lo siguiente. Las promesas que Dios nos da y que Dios hace no se dan para sustituir la oración. Las promesas que Dios nos da no sustituyen la acción de orar. Muchas veces hemos pensado, yo tengo una promesa de parte de Dios, y tú piensas que la promesa va a venir así como cae la lluvia. Las promesas no vienen de parte de Dios, no caen así espontáneamente, sino tienes que tomarlas, apropiarte de esas promesas. ¿Y cómo lo haces? A través de la oración. Por eso decía hace un momento que las promesas no se dan para sustituir la oración. El pueblo de Israel había recibido la promesa que serían restaurados, pero ¿qué tenían que hacer? Tenían que humillarse delante de Dios. ¿A través de qué? A través de la oración. Compungir sus corazones y volverse ante Dios y reconocer que habían violado su pacto, que habían sido infieles, y reconocer que habían pecado contra Dios. Pasó un tiempo considerable hasta que el pueblo regresó. Las promesas de Dios no sustituyen el accionar que nosotros debemos tomar. Tenemos promesas de Dios, pero necesitamos tomar la iniciativa de buscarlas, de tomarlas, de creerlas. Y cuanto más no nos abre ese camino, la oración. La oración es un privilegio que el Señor nos ha dado y una herramienta que el Señor nos ha dado para poder dirigirnos ante Él. Aquí vamos a encontrar dos partes en este versículo, un mandato y una promesa. El mandato es: clama a mí. Si nosotros podemos indagar un poco acerca del término clamor, es gritar, es buscar insaciablemente para llamar la atención. Eso es clamar. Y el mandato que el Señor nos da a través de este versículo es: clama a mí, búscame. Eso tenía que hacer el pueblo de Judá. Eso tenía que hacer los exiliados de Jerusalén. Clamar ante el Señor una vez más. Porque el Señor les había prometido de que si alguna vez ellos fueran separados de su ciudad, y si ellos, su oración, su humillación se dirigiera directamente hacia la ubicación del templo, Él los escucharía. Pero no solamente por su actitud, sino deberían tomar la decisión de volverse una vez más a Dios. Dios les dio muchas promesas al pueblo de Israel, así como el Señor le ha dado muchas promesas al pueblo y a la iglesia, así como el Señor le ha dado muchas promesas y te ha dado a ti, hermano, hermana. Pero eso no significa que esas promesas caerán de balde. No, tienes que clamar. Tienes que clamar. Tienes que buscar. Tienes que venir a Él, tienes que pedir a Él, tienes que esforzarte. Uno de los puntos importantes, amados hermanos, de perseverancia, esta implica la oración. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice: orad constantemente. En otras palabras, orad sin cesar. Necesitamos en este tiempo clamar al Señor. Él tiene una promesa de esperanza para tu vida. Él tiene una promesa de consolación para tu familia. Él tiene una esperanza y Él te da la esperanza de obrar.
en tus necesidades. Pero eso no se van a resolver en un tic. No. Hay la promesa. Pero la promesa no sustituye a la oración. Necesitas orar. Necesitamos clamar. Necesitamos volvernos a Él. Necesitamos humillar nuestro corazón delante de Él. Y en el tiempo del rey Ciro, Dios permite de que el pueblo que había sido exiliado regrese en 3 partes, o en 3 oleadas, con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Pasó un tiempo donde el pueblo se puso a meditar y a decir: ¿qué hemos hecho? Pasó un tiempo en que el pueblo comenzó a decir: sí, recordábamos que con nuestras arpas adorábamos y cantábamos a Dios, pero ahora nos piden que cantemos, y ¿con qué ganas vamos a cantar si mira nuestra condición? Dios no había preparado eso para el pueblo, pero por la dureza de su corazón sucedieron todas estas cosas. Pero Dios tenía una promesa para su pueblo, y la promesa no la alcanzaron de balde, sino que tuvieron que humillarse una vez más para que el Señor tenga misericordia y se cumpliera su promesa. ¿Cuántas promesas Dios no te ha dado a tu vida? ¿Cuántas promesas tú no has oído de parte del Señor para ti? ¿Y estás esperando que se cumplan como si por arte de magia viniera? No sucede eso. Porque las promesas de Dios no sustituyen el accionar de la oración. Necesitamos ser perseverantes en lo que Dios nos ha dado, esta herramienta preciosa y este privilegio de poder compartir o poder conversar con Él, la oración. Quizás tú has escuchado muchos mensajes acerca de la oración, pero ¿cuánto estamos practicando acerca de esto? Un pueblo que no ora es un pueblo que no respira. Porque la oración es el oxígeno del alma. Hemos pensado que ahora todas las cosas se reciben de manera, quizás, de manera tan rápida, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que todo sea rápido. Y también nos hemos acostumbrado y hemos pensado que se hace delivery de las promesas de Dios así rápido. No. Necesitamos buscarlas. Hay muchos textos bíblicos que nos exhortan en esta mañana a poder buscar en oración al Señor. Porque hay promesas que están allí. Hay promesas que el Señor ya lo ha declarado, lo ha dicho. Pero necesitamos tomarlas por el privilegio de la oración. Hay muchas. En Mateo 11:28, ¿qué dice? Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El Señor nos promete descanso. En Lucas 11:9-10, ¿qué nos dice? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero por arte de magia, no. Porque las promesas de Dios no sustituyen a la oración. En Juan 16:24 también nos dice: pedid, hasta ahora nada me habéis pedido. Pedid para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos y amada iglesia, es tiempo de poder ir a la acción. ¿Y cómo debemos ir a la acción? Mediante la oración. Necesitamos un pueblo que comience a orar, que comience a clamar, porque ya todos tenemos el conocimiento de las promesas de Dios que tiene para cada uno de nosotros, tanto de manera corporal como iglesia, como de manera familiar y particular.
Pero necesitamos alcanzar estas promesas y necesitamos ponernos a clamar. Estamos tan preocupados en este tiempo de que si el virus se va o el virus no se va, pero tenemos una promesa de parte de Dios, que ninguna plaga tocará tu morada. ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos preocupados en otras cosas y no nos hemos puesto a clamar, no nos hemos puesto a orar como debería ser. Porque las promesas de Dios nos reemplazan a la oración. Hermanos, es importante que cada uno de nosotros nos pongamos en el lugar donde Dios nos ha llamado, en la brecha, clamando y orando cada día, para que el Señor cumpla sus promesas. Y una de las promesas generales que abarcan todo el contenido bíblico es que Él vendrá. Es que Él vendrá por su pueblo. Es que Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por su amada novia. Él vendrá y tomará su iglesia y la llevará. ¿Y qué no mejor que venga el Señor y nos encuentre orando? Porque las promesas de Dios nos sustituyen a la oración. Yo te invito en esta mañana, si has dejado tu tiempo de oración, si has dejado ese tiempo precioso que antes lo tenías, que antes primeramente había en tu corazón el hecho de que no voy a hacer nada antes de orar, vuélvelo a tomar, retómalo una vez más. Necesitamos en estos tiempos seguir orando, clamando al Señor por todas las cosas que están suscitándose, por todo el contexto que estamos viviendo y por todas las cosas que estamos atravesando en muchas familias, en muchos hogares. Con buenas intenciones no se va a solucionar absolutamente nada. Necesitamos ponernos en acción. Necesitamos ponernos en el lugar donde el Señor nos ha puesto, allí de rodillas delante del Señor, clamando por nuestras casas, clamando por nuestros hijos, clamando por nuestra sociedad, clamando por nuestra nación. Porque Dios tiene promesas y que solamente las vamos a alcanzar a través de la oración. Y yo te invito en esta mañana a retomar tu tiempo de oración, hermano, hermana. Yo te invito en esta mañana a nuevamente retomar esos tiempos de intimidad en el secreto del Señor. Porque aquí dice en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Ordena tu tiempo. Sácale en tiempo el tiempo y retoma tu vida de oración. Comienza una vez más a respirar. Comienza una vez más a disfrutar de ese oxígeno de Dios, que es la oración. Retómala. Tómala una vez más. Y comienza a disfrutar de los secretos y de esa intimidad con Dios. Oramos. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por el tiempo que nos permites y nos has dado para dirigirnos en oración a ti, Señor. Amado Padre, en esta mañana queremos orar por todos nuestros hermanos que quizás por diferentes motivos descuidaron y han descuidado su tiempo de oración. Y cada vez simplemente están, Señor, llegando a cada fin de semana, o están llegando al término de la semana o al término del mes, casi, Señor, ahogados
Restaura, Señor, esos tiempos de oración en la vida de nuestros hermanos, en la vida de los hermanos, en la vida, Señor, de la iglesia, en la vida de los jóvenes, en la vida de los ministros. Restáurala, Padre Santo. Necesitamos tomar tiempo para estar contigo, porque tus promesas no sustituyen la oración. Te adoramos en esta mañana. Te adoramos y te bendecimos, amado Señor. Te adoramos y te bendecimos, Espíritu de Dios. Haz tu obra, Señor, a través de estos medios de la internet. Llega a esos corazones que están siendo tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Llega a esos corazones que necesitan ser restaurados, Padre Santo, en esta mañana. Llega a esas familias que necesitan un tiempo de unidad y de devoción delante de tu presencia. Llega a esos hogares, Señor, donde han abandonado, Señor, o han descuidado su tiempo devocional, su tiempo de oración, y restáuralos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias en este día, que nos has dado ese privilegio para poder orar, para poder conversar contigo, Señor. Y háblanos constantemente a través, Señor, de tu palabra. Háblanos, Padre Santo, a través, Señor Jesús, del elemento más confiable que tú nos has dado, tu palabra. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Sé que estás obrando en este momento en los corazones, Señor, de todos los que se han conectado en esta mañana. Gracias por tu poder, por tu amor y por tu presencia, Señor. Recibe la alabanza y la adoración en este día. Recibe la gloria, Señor. Tú eres nuestro Dios y no hay Dios fuera de ti. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Y gracias también te doy, Señor. Gracias también te doy, Señor, por todo lo que tú has hecho, Señor, y sigues haciendo en la vida de mi hermano Gilmer Machuca, Señor. Gracias. Gracias por todo lo que tú has movido, y todo se ha movido a través de tu mano y a través de la oración. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta mañana y gracias por haberte conectado en este día con nosotros, en este tiempo de reflexión y de alabanza a nuestro Dios. No te olvides conectarte también en nuestras próximas transmisiones en la semana. Que Dios bendiga a tu familia y Dios bendiga tu hogar. Dios bendiga tu trabajo, Dios bendiga las obras de tus manos. Y tengas una semana llena de fortaleza y de ánimo en el Señor. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.